Bien, vamos a analizar otros temas con nuestra primera invitada, la socióloga Carol Murillo. Ella es docente universitaria. Con ella conversamos el viernes pasado y quedó pendiente una entrevista para este viernes. Carol, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo nuevamente. Se le congeló la señal. Me avisa cuando podamos conversar con Carol. Con ella podemos hablar también este tema del desempleo, yo creo. Es un tema que hay que seguirlo debatiendo, Gustavo, porque aquí nos venden humo. Aquí hay cosas que no se dicen. Ahora sí, póngala Carol. Carol, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me escucha? Sí, buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte de nuevo acá en Ecuador en directo, junto a mi compañero Gustavo Jiménez. Gracias, mucho gusto. Antes de todo, quiero preguntarte, ¿cómo va la venta del libro Fracalazo? Ah, excelente, excelente. Tuvimos Ahí lo tengo yo todos los días, no lo saco, ¿ah? Sí, lo he visto y muchas gracias por esa publicidad generosa. Gracias, mi estimada Carol. Estamos analizando lo que ha pasado en Guayaquil el día de ayer en un centro comercial donde unas 4.000 personas fueron a dejar sus carpetas y se formó un caos. Hubieron asfixiados, tuvieron que llegar ambulancias por la marea humana que fue a dejar su carpeta para ver si tiene la posibilidad de conseguir un empleo. ¿Cómo analizar esto, mi estimada Carol? Bueno, también vi las imágenes, la noticia, y es como una especie de fotografía en movimiento de lo que está viviendo el Ecuador. Desempleo, desesperanza, desesperación, masas de gente sin un trabajo por muchísimo tiempo, que se desespera por conseguir un espacio y se desespera por conseguirlo en cualquier condición. Es decir, si le dan el salario mínimo, si tiene seguridad social, no les importa, van a aceptarlo. Cuando ves eso te das cuenta que todo eso también es consecuencia de la política, de la mala política, de una época social, económica, en terrible descomposición, en terrible abandono, un Estado ausente, ningún control. Realmente es la expresión más gráfica como para cerrar el día de la campaña electoral. Esa es la situación del país, la desesperanza, el desempleo, la desesperación. El presidente de la República, cuando estaba en campaña, él prometió 2 millones de empleos. Así es. Hizo una campaña, hizo varias piezas comunicacionales y que la gente creyó en que venía un gobierno de un banquero, de un empresario que tal vez iba a reactivar el trabajo. Pero resulta que hace poco salió a dar declaraciones y dijo que hay 500.000 nuevos empleos. Que de esos 500.000 hay 130.000 nuevos afiliados al Seguro Social. Yo no sé cómo es que él dice que hay 500.000 nuevos empleos, pero solamente hay 130.000 o 140.000 nuevos afiliados al Seguro Social. ¿Cómo analizar todo esto? El presidente nos está mintiendo. Bueno, es costumbre, parece ser, del presidente de la República, mentirle a la gente. Decir que hay 500.000 nuevos empleos y compara las cifras con las cifras del año 2020, no con las cifras del año 2019, porque lo que hemos visto es, creo yo, desde mi punto de vista, no soy un experto, es un rebote. Jaime, nosotros no deberíamos ya hacerle caso a las declaraciones del presidente. El presidente se ha caracterizado desde el primer día que tomó función de su cargo en mentirle al país. Y además de exhibir una impúdica mitomanía frente al trabajo que ejerce, él simplemente ha trabajado para los intereses del grupo que representa y algunos otros no tan santos. Así que lo que él diga, además, ya no tiene credibilidad. No nos olvidemos que actualmente casi no es el presidente de la República.
aunque haga turismo presidencial, cualquier cosa que diga no tiene pruebas. Hace poco habló de vivienda, mostró unas maquetas, nadie sabe dónde están, no hubo un video, no hubo nada. Que ahora diga que hay empleo y que además compare a la seguridad social es otra de sus mentiras. Él vive, como no tiene nada que decir y sus asesores tampoco tienen nada que decir con pruebas, pues dice cualquier cosa. Él más le interesa su imagen internacional, fingir que sigue ejerciendo la presidencia de la República. Así que yo creo que es un caso, ni siquiera es un caso clínico, es simplemente que necesita representar su papel mientras gobierna para lo que le interesa. Mientras gobierna para sus grupos y además apurado está porque en 4 semanas u 8 semanas va a dejar el cargo. Así que creo que hay cosas más interesantes que mirar en este momento tan importante para el país, que va a ser el cambio de la jefatura del Estado y por supuesto el cambio de modelo político y económico que realmente en este momento necesita el Ecuador. Antes de ayer en su cuenta de X publicó el presidente, después de que firman un acuerdo con Corea del Sur, y dice ya para cerrar su mensaje que soplan buenos vientos para el crecimiento económico del país. Yo digo, se nos está yendo un gran gobierno, estamos perdiendo un gran político. Esto es como burlarse de la gente. Okay. Por supuesto. Los medios de comunicación tradicionales, comerciales, le dan tribuna. Y le dan tribuna para, agigantar cualquier cosa que haga, por muy insignificante o simbólica que sea. En este espacio mediático, digo los comerciales, tienen pues una campaña a favor de él. Lo que escriba en Twitter, las declaraciones que haga dentro o fuera del país son maximizadas. Yo creo que los medios alternativos, que tienen una gran proyección a nivel nacional, porque es la única forma que tiene la ciudadanía de ver la otra cara de la moneda, deberíamos analizar, por ejemplo, qué ha pasado en los últimos días en el Ecuador en plena campaña electoral, en la cual está involucrado el gobierno nacional, sus acólitos, los políticos que lo respaldan, ya sea de frente o silenciosamente de otras maneras, y que se juega, por ejemplo, el día domingo para el Ecuador. Es decir, primero nos vamos a liberar de este señor mitomaniático, y segundo, tenemos la oportunidad de dar un golpe de timón, para todos, y sobre todo alejar a estos grupos de poder que ven el Estado como un botín político y económico para facilitar sus negocios. O sea, alguien decía que el presidente actual no tiene un plan de gobierno, sino un plan de negocios. Ese plan de negocios lo hemos visto que ha sido excelente, pero terriblemente malo para el país y para las mayorías empobrecidas hasta este momento. Carol, entremos a otro tema. Lo que ocurrió el día viernes de la semana pasada, después de la entrevista que te hice el viernes anterior, ya en horas de la noche, tarde, salió ya a los medios la información que habían asesinado a 6 implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Después asesinaron a otro que quedaba en la cárcel del Inca, en la capital de la República. Pero inmediatamente había un plan y un hashtag para decir que Correa era el asesino, o que el correísmo había mandado asesinar a los supuestos autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Pero ese mensaje no solamente vino de los odiadores del correísmo, sino entre ellos la esposa de Fernando Villavicencio, el señor Cristian Zurita, a este señor que es cuando se le habla del teléfono celular, porque no entregan el teléfono, se pone molesto, se pone nervioso. No entiendo por qué no quieren entregar el teléfono de Fernando Villavicencio, incluso la hija, toda la familia. Aquí no hay objetividad, al parecer,
en la investigación del asesinato de Villavicencio, ni siquiera de la familia, porque siendo familiar, yo quisiera saber quién asesinó a cualquier persona que haya estado involucrada en un acto como lo que le pasó a Fernando Villavicencio. O sea, no hay objetividad. Hay un plan de decir que el correísmo fue el que asesinó a Villavicencio. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir tres cosas. La primera, esto está dentro de una campaña sucia, de la campaña sucia de la última semana. Y es lamentable, Jaime, que la familia, los acólitos del señor Villavicencio, lamentablemente asesinado de una forma realmente terrible, que no la merece ningún ser humano. Es lamentable, repito, que la familia, que sus amigos, sus acólitos, sus partidarios, hasta el final de su vida y luego de 2 meses de su asesinato, lo sigan utilizando como botín político. Yo lo lamento y miro en eso lo peor de la campaña sucia contra la Revolución Ciudadana y contra el presidente Rafael Correa. No tiene nombre que se utilice a una persona que falleció en circunstancias tan trágicas para golpear al correísmo y sobre todo golpear la candidatura presidencial que posiblemente gane las elecciones el día domingo. ¿Y por qué te digo que es parte de la campaña sucia? Porque el único objetivo que tienen, hasta donde se ha visto estos días, a su familia, a su ex esposa o esposa, no sé, no tengo clara la situación legal, y al fin y al cabo eso tampoco tiene mucho peso, pero es la persona que lo acompañó durante décadas, y al compañero periodista, el señor Zurita, que han hecho declaraciones bastante temerarias y que las han hecho por fuera del proceso en el cual debería estar involucrada de manera más fehaciente y honesta la Fiscalía General del Estado. Pero lo más decidor ocurrió anoche, cuando la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador publicó un comunicado en el cual prácticamente se desmarca de esta aparente investigación del testigo protegido y dice que ellos continúan su investigación y que no se quieren pronunciar sobre este personaje. Esto es importante, Jaime, es importante porque se ha superpuesto en la conversación pública los motivos por los cuales las personas que han respaldado al señor Villavicencio y su familia no están interesados en saber quién mató a Fernando Villavicencio. Lo que quieren lo que desean es que sea el correísmo. Es un deseo que tienen. Por eso se saltan los procesos, los debidos procesos que tiene toda investigación penal. Por eso se pasan por encima de la fiscalía, por eso mediatizan de manera escandalosa la muerte de estas personas en la cárcel, el asesinato de estas personas, estas 6 personas, y un séptimo que ocurrió en otro lugar, en otro recinto penitenciario, y ponen sobre la mesa las declaraciones de una persona que nadie conoce, supuestamente porque es testigo protegido, y además porque ayer se dijo que esta persona va a salir del país. Entonces, tú te das cuenta que no hay honestidad en el deseo de saber realmente quién fue o quiénes fueron los asesinos materiales e intelectuales del señor Villavicencio, sino que ponen por encima de todo su deseo de que sea el correísmo, con el fin de, digamos, profundizar la campaña sucia la última semana. Y eso es grave y doloroso para la ciudadanía que ha rechazado esta última jugada no política estrictamente, sino, digamos, criminalizadora, perdón por la equivocación, que tienen ellos de su familiar político ya fallecido. Eso es terrible, Jaime, es terrible porque sigue empañando la forma de hacer política en este país y se anteponen intereses personales y el odio político para intentar cerrar esta semana
que ha sido la última del proselitismo. Carol, ¿tú no crees que para dar con el paradero de la muerte o de los autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio, no deberían de empezar con el caso León de Troya? Bueno, hay muchos casos. Porque hay una grabación donde habla Rubén Cherres, que se filtró, la filtró La Posta, con un tal Tony. Y ahí Cherres le dice cómo resuelve las cosas Carrera. O sea, yo pienso que por ahí viene, hay nombres quienes podrían ser las futuras víctimas. Mira, por supuesto, el país desde hace 2 años, y en especial el último año, vive una ola de crímenes. Y no crímenes, digamos, crímenes de todo tipo. Crímenes de delincuencia común, crímenes de sicariato, crímenes de personas que viven en sus casas, crímenes de personas que a veces sí están involucrados con el tráfico, el microtráfico de drogas, etcétera. Pero hay crímenes que han tocado muy cercanamente, por ejemplo, el círculo más cercano, familiar y de amistades del presidente de la República. Hay una investigación en marcha del caso León de Troya, hay el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, hay el asesinato del señor Cherres, muy cercano también, amigo de la familia del señor presidente Lasso. Es decir, hay una serie de crímenes y señales que las investigaciones tienen como posibilidad de que estén involucrados elementos del gobierno nacional. Pero tú sabes, y la ciudadanía sabe, o buena parte de la ciudadanía sabe, que la justicia ecuatoriana desde el año 2018 está tomada por centros de poder y grupos de poder que esconden ciertos casos que podrían involucrarlos, con el ánimo de que su gobierno no se termine por desmoronar. No nos olvidemos que la muerte cruzada responde o fue consecuencia de que el presidente no quería ser censurado en un juicio político en el cual se estaba tratando precisamente las posibles vinculaciones que tenía su gobierno y con casos específicos, pero que, te repito, si la justicia y los órganos de control del Estado en este momento están de alguna manera tutelados desde la Presidencia de la República, es imposible que haya una investigación seria, una investigación, digamos, apegada a los debidos procesos legales, y no hay, pues en este momento, una independencia que pueda hacer que la justicia tenga las manos libres para investigar esto que es tan grave. Quizá de ese caso tengamos noticias en el momento en que este gobierno deje de manejar y manipular a jueces, digamos, a la función judicial y también a la Fiscalía General del Estado. Estamos dialogando con la socióloga Carol Murillo. Carol, le doy paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes también. Muchas gracias. ¿Cómo está, socióloga? Buenos días, un placer. ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia como socióloga, cuál sería la percepción ciudadana ante todo esto que está ocurriendo? Primero, por el hecho de que sale la esposa del fallecido Villavicencio a decir, primero que la Fiscalía, primero que la justicia, primero que las autoridades, a decir una verdad que después se desmiente, ¿verdad? Digo una verdad porque para ella esa era su verdad, pero luego se desmiente. Y luego, en el proceso de la investigación periodística, varios medios resaltan que el imputado o el testigo está siendo investigado no por el crimen, sino por otro delito. ¿Cómo puede ser alguien un testigo de un crimen si no está siendo juzgado por ese crimen? Entonces, ¿cuál es la percepción que el ciudadano tiene sobre toda esta trama de mentiras? Mira, Gustavo, cuando salieron estas declaraciones, tanto de la señora esposa del señor Villavicencio, como cuando el señor Zurita, el ex periodista Zurita, perdió los estribos en una declaración para medios,
lo que uno mira abajo de los chats, abajo de los TikToks, abajo de la red Twitter X, lo que uno ve en la ciudadanía, y ni siquiera en los políticos que podríamos decir son allegados al correísmo u otra corriente política, es incredulidad, desprecio, sorpresa de ver cómo siguen utilizando la figura de Fernando Villavicencio sin ningún tipo de respeto, porque se nota enseguida que lo que existe es una especie de venganza política con el correísmo, que lo que se ve es un descrédito a la forma de llevar la política y una desesperación por acusar a alguien o a un grupo del cual no hay pruebas fehacientes. Mira, la Fiscalía no se ha pronunciado de manera oficial y tajante sobre este testigo. Los abogados más prestigiosos del país, que no son correístas en estricto rigor, también han desvirtuado que este testigo protegido, sus declaraciones sean en rigor sacadas en la forma que debería hacerlo en derecho. Creo que esa manera de hacer política ya en la ciudadanía no tiene un efecto como ellos quisieran. Por eso es que se han retractado, por eso es que han suavizado sus declaraciones en los medios en los últimos días, porque ya se dieron cuenta que se les, como un boomerang, les regresó, y les regresó de manera espantosa, porque la respuesta no la tuvieron solo los políticos que quieren ser involucrados a la fuerza en un crimen execrable, sino que la ciudadanía ya está cansada, Jaime y Gustavo, ya está cansada de que de todo tiene la culpa el presidente Correa, pero de todo. Si llueve, si no llueve, si hay fenómeno del niño, si matan a alguien, si no lo matan. Yo creo que ya la ciudadanía, y sobre todo en un momento de crisis social, de crisis económica, de pobreza, de hambre, de desesperación, este tipo de razonamientos y deseos de colocar en la conversación pública la responsabilidad de un crimen no suena a querer justicia, suena a querer venganza y, como decía anteriormente, a que el asesino sea quien ellos quieren y no quien fue realmente. Y usted decía hace un momento que quizás la parte política no ha emitido mayor criterio, pero ya están emitiendo criterios. Por ejemplo, el ex candidato Topics en un TikTok saca él primero un pronunciamiento de alguien sobre el tema del testigo y termina él, sin decir palabras, gesticulando con su rostro un gesto de incredulidad, ¿no? De no credibilidad. Luego sale el señor Otto Sonejole, o otro candidato a la presidencia en la primera vuelta, a decir que todo testimonio necesita una prueba, si no deja de ser un testimonio cualquiera. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto. La embajada norteamericana o la diplomacia norteamericana trata de desmarcarse, pero sin embargo dice que va a colaborar, ¿verdad? Porque ya tiene investigaciones ellos, para eso viene el FBI, pues. Y si pusieron los 5 millones, era porque seguramente ya tenían inclusive un dato muy certero, pero se echan para atrás porque no quieren entorpecer lo que ya se está configurando aquí en el país, que es esta gran mentira. Entonces, ahora en este plano, socióloga, ¿por qué un gobierno como el de los Estados Unidos se está interfiriendo en esta situación muy interna, que además también interfiere en lo electoral? Así es, Gustavo, verá, es cierto que Jan Topic y el señor Otto Sonejole se han pronunciado. Se han pronunciado además, porque no sé si es que ya se han arrepentido de respaldar al candidato Noboa, porque, por ejemplo, Jan Topic fue uno de los primeros que dijo que lo iba a respaldar. Creo que después de ver quién es en realidad el señor Noboa, en todo sentido, humano, político, ideológico, etc., causa una decepción terrible. No voy a olvidar el pequeño video
casi sin palabras también, que sacó Topic la noche del debate, en el cual hacía un ademán, un gesto de suicidio. Fue muy decidor era la decepción total de ver a una persona que no tiene la preparación ni el interés por servir al Ecuador. Y lo mismo creo que le pasa al señor Sommer-Hosler. Creo que tiene también un arrepentimiento, no sé, no puedo meterme en su cabeza, pero las declaraciones reflejan que no está de acuerdo en la forma en que se ha llevado la investigación del caso Villavicencio. Ahora, lo de la embajada, yo creo que no es nuevo en el Ecuador que la embajada y generalmente su representante, su embajador, hagan declaraciones políticas, injerencistas dentro del país que cumplen funciones diplomáticas. No se olvide usted que desde hace tiempos el señor embajador hace declaraciones, recorre el país, en algún momento habló de narcogenerales, etc. Y el gobierno del Ecuador, en vez de pedirle explicaciones, de llevarlo a consultas, etc., no hace absolutamente nada, permite que diga esas cosas. Y no estoy diciendo que esas cosas no puedan ser ciertas, pero esas cosas no se dicen a los medios de comunicación. Para eso es la diplomacia, para tratar esos temas a más alto nivel gubernamental. Entonces, cuando vemos que parte de las declaraciones del embajador, aún siendo injerencista, tocan una parte de la realidad del país, lo que debería llamarnos la atención es esa especie de desvinculación de la mitomanía del presidente de no hacer una investigación profunda de esa acusación. Por ejemplo, cuando habló de narcogenerales, nunca supimos quiénes eran. El gobierno no se hizo cargo de la investigación. Cuando mataron a la señora María Belén Bernal y había dicho que se iban algunos generales, pues a los pocos días esos generales prácticamente dijeron que ellos no se iban. Era una especie de desautorizar al presidente de la República. Entonces, usted mira, lo que quiero decir es que pareciera que hay una complicidad silenciosa entre el gobierno del Ecuador y la Embajada de los Estados Unidos. Además, no se olvide que es el presidente de la República quien pidió a los Estados Unidos la colaboración del FBI para la investigación de la muerte del señor Villavicencio. Y esa investigación del FBI todavía no tiene ninguna declaración oficial. Lo único que tenemos, repito, es el comunicado de la embajada que salió a circular en redes sociales la noche de ayer. Y en esa investigación, en ese comunicado no le dan crédito al testigo protegido. Entonces así como hay complicidad, también hay contradicciones entre el papel que juega la Embajada de Estados Unidos en el Ecuador y el papel que juega no solo el presidente de la República, sino la Fiscalía del Ecuador y la función judicial. Entonces, este tipo de contradicciones se da cuando hay un gobierno débil o hay un gobierno cómplice. Eso es lo que podría decir respecto de este injerencismo, que no deja de serlo, de la embajada estadounidense en las cuestiones políticas, criminales y económicas del país. Bueno, y refiriéndonos al tema de que los medios tradicionales no se pronuncian al respecto, hay mucho interés de por medio. Hay que recordar que gran parte de los medios tradicionales tienen de trasfondo un poder económico que no le conviene publicar cosas como esta. Y hay un dicho también popular que tan culpable es el que ve como el que hace, entonces, y el que no dice también. De alguna manera, Carol, ¿usted considera que el futuro del país está marcado hoy en día por la actual política, o el pueblo puede dar un giro de 360 grados a esto y demostrarle a estos poderes fácticos que tienen tomado el Ecuador que ya se necesita un cambio real? Y al mismo tiempo, de ganar Luisa González, aunque hay un silencio electoral en este momento, de ganar la Revolución Ciudadana con su candidato,
es hora también de que la postura de este partido o de esta organización tenga un porcentaje de consensos para lograr cambiar en 1 año, 8 meses a este país. A ver, 2 cosas. Realmente el país necesita un golpe de timón, como lo había dicho al principio. Un golpe de timón significa un cambio de modelo, de proyecto político y económico. Eso es totalmente necesario y por una razón sencilla. Ya tenemos 6 años del mismo modelo, del modelo neoliberal, del modelo que detesta el Estado, del modelo que no tiene ningún interés por lo social, de un modelo que prefiere la macroeconomía internacional, sus relaciones con países a los cuales casi siempre hemos estado supeditados. Necesita cambiar ese modelo, porque ese modelo no favorece a la mayoría, no favorece a los intereses de las mayorías de este país, que están pauperizadas desde que se asaltó el poder, y lo digo de esta manera por el señor Moreno, y se cambió de rumbo. Él, para empezar, violentó su plan de gobierno y ya por eso debía ser sancionado. Pero bueno, este país no tiene legalidad en este momento, no tiene institucionalidad, mejor dicho, y eso pasó. Entonces, el cambio de modelo es imprescindible, porque si bien tanto Moreno, Lasso y Noboa representan un modelo de destrucción del Estado, de destrucción de la institucionalidad y sobre todo de la violencia que se ha actuado contra la Constitución que nos rige, es obvio que necesitamos recuperar el camino de una institucionalidad que está empezando a consolidarse y que fue rota en febrero del año 2018 con la consulta popular que generó el famoso Trujillato. Todo eso, todo lo que está pasando hoy es la acumulación de esa consulta, de la complicidad de los sectores políticos y económicos, de la complicidad de sectores externos, entre ellos yo me atrevo a decir que también de la Embajada del Norte. Es decir, vivimos una dictadura del desprecio a la Constitución y a la institucionalidad que se fue construyendo con apoyo popular, porque esa Constitución fue votada por la ciudadanía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es importante decir lo siguiente. Una vez que hemos tenido todas estas campañas políticas, tanto la de Lasso, tanto la de alcaldes y prefectos y la última de la primera vuelta, y que las personas supuestamente ejercemos la democracia, el voto libre y secreto, parece que la ciudadanía debería comprender a estas alturas de tanto sufrimiento y tanto abuso por parte del poder que ahora nos gobierna, que tenemos una responsabilidad con el país, que las responsabilidades no solo son de quienes nos gobiernan, que las responsabilidades recaen en nosotros, que votamos cada cierto tiempo y que tenemos muestras de que los gobernantes, cuando pertenecen a una élite económica, a un sector económico como el financiero, etcétera, no van al gobierno a defender o a proteger los intereses ciudadanos. Ya lo vimos en plena pandemia, ya vimos cómo actúa un gobierno, en ese caso fue el de Moreno, que fue un gobierno desalmado, terriblemente desalmado, que prefirió pagar la deuda, porque no era Moreno el que gobernaba, él era simplemente la representación forzada de unos intereses económicos que estaban muy alejados del proyecto al que él se debía. Y lo mismo pasa con el señor Lasso, porque ahora la derecha a veces ya no tiene intermediarios, ya no tiene políticos profesionales que los representan. Ahora ellos mismos asumen el poder. Eso es lo que le pasa al señor Lasso. Él no es un intermediario de la derecha, él es un representante del sector financiero de la derecha ecuatoriana. Frente a eso, frente a la pedagogía que existe cuando vemos a estas élites gobernar, yo creo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ver cómo votemos el día domingo.
si seguimos votando por los verdugos del país, o seguimos votando, o mejor dicho, damos ese golpe de timón, esa vuelta de tuerca para votar a una persona que por sus orígenes, por su representatividad, está lejos de representar a grupos de poder instalados en el país desde hace décadas. Y eso es lo que representa el candidato de la derecha ecuatoriana en este momento. Carol, en 30 segundos, la última. ¿A quién enfrenta este domingo el progresismo? Enfrenta a todos los poderes del país, al poder económico, al poder mediático, al poder empresarial, a la economía financiera. Se enfrenta a lo más retardatario que existe en la política ecuatoriana. Entonces, es muy grande a quien se enfrenta. Por eso es que la ciudadanía, que no tiene un pedacito de ese poder, tiene el poder de su voto, tiene una responsabilidad. No es una anécdota, no es un paseo salir el día domingo a votar. Es el destino de la propia ciudadanía el que se juega. No se juega el destino de los candidatos. Si ganan o pierden, el domingo va a ganar o perder el pueblo ecuatoriano. O sea, como nunca, en esta disyuntiva de tener dos modelos enfrentados, dos formas de mirar el país, el Estado, lo público, eso es lo que se enfrenta. Los unos defienden la muerte del Estado, los otros defienden el papel de cobertura pública, y yo creo que el papel del Estado es demasiado importante como para echarlo a la basura solamente por odio, solamente por campaña sucia y solamente por venganza. Por aceptar conversar con Ecuador en directo. Gracias a ustedes, Gustavo y Jaime. Ha sido un placer también. Gracias a la socióloga Carol Murillo, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.